Increíble. Mi hijo revela que la hacienda está a un paso, solo le falta un sorprendente negocio. Luis se quedó mirando el viejo terreno familiar, cubierto de maleza y recuerdos. ¿Qué tan lejos estaba de convertir ese lugar olvidado en un sueño vibrante? La tienda de abarrotes seguía en pie, cada día un testimonio silencioso de la lucha de su madre, pero él sentía que el aire fresco de la mañana ya no era suficiente. La presión de mantenerla a ella y el negocio lo oprimía, quedarse y cargar con el peso de la tradición o arriesgarlo todo por una visión que apenas empezaba a cobrar vida en su mente, mientras el aroma de tortillas recién hechas llenaba el aire. Su corazón se debatía entre el deber y el deseo. La enfermedad de su madre se transformaba en una pesada cadena, y la tienda, aunque un refugio lleno de amor, parecía más una trampa que un hogar. Con cada cliente que entraba, el eco de su risa resonaba, pero en su interior, Luis sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El sueño de revitalizar la hacienda lo visitaba cada noche, pero cada mañana lo despertaba una nueva ola de angustia. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, la ansiedad lo perseguía. ¿Cómo podría dar ese salto? Recordó a su abuelo, sus manos callosas labrando la tierra, enseñándole a amar con devoción lo que la naturaleza brinda. Eso lo llenó de una determinación ardiente. Sin embargo, el murmullo de los vecinos, sembrado de dudas y desprecio, se filtraba en su mente. ¿Acaso eres capaz de eso? ¿No tienes experiencia? Eran ecos que formaban una tormenta de miedo en su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día estaba nublado cuando conoció a don Manuel, un agrónomo retirado. El anciano le ofreció guiarlo y de repente, la idea de la hacienda comenzó a parecerse a aquello que siempre había anhelado. Pero con cada palabra de apoyo, la sombra de la duda se volvía más opaca. Podría perderlo todo. Las risas de su madre, la tienda, su hogar. ¿Y si se equivocaba? Su respiración se tornó irregular ante la perspectiva de un fracaso que podría aplastar no solo sus esperanzas, sino también el legado de su familia. Con los días, comenzó a trabajar la tierra, una mezcla de sueños, dudas y sudor. La satisfactoria tarea de convivir con el suelo, y las primeras plántulas brotando, lo llenaban de emoción. Pero a medida que avanzaba, se encontró con un nuevo desafío. Los murmullos aumentaban. ¿Qué podría decirles a los que siempre lo habían mirado con desdén? Reuniones y miradas escrutadoras se avecinaban, listas para devorar su ambición antes de que echara raíz. Esa noche, la tensión era palpable. Un nuevo grito, una nueva acusación, amenazas de aquellos que deseaban verlo caer. Luis sentía un tumulto de emociones. A pesar de la fuerza que empezaba a sentir en su interior, algo lo asfixiaba. Mirando hacia el futuro, se dio cuenta de que esta no era solo una lucha personal, sino una batalla por demostrar que cada sacrificio que había hecho su familia merecía una oportunidad. La reunión se acercaba y con cada latido, la pregunta apremiante era, ¿podría alzar la voz y pelear por lo que creía? Luis se despertó aquella mañana con la mente llena de posibilidades y un ligero temblor en las manos. Los ecos de la noche anterior aún retumbaban en su cabeza, pero ahora, en lugar de miedo, había una chispa de determinación. Después de las reacciones hostiles de los vecinos y las múltiples dudas que lo acosaban, sabía que la reunión se convertiría en un punto de inflexión. Podía sentirlo, mientras se preparaba, cada tarea cotidiana se volvió monumental. Cortar las verduras, preparar un café y recoger la tienda eran acciones mecánicas, pero en su interior latía algo nuevo, una resolución. La decisión de dar un paso audaz y afrontar su realidad. Al final del día, la verdadera batalla no era solo contra la incertidumbre de la hacienda, sino también contra los fantasmas de su propia historia familiar. Cuando entró en la tienda, la calidez del espacio le brindó un consuelo temporal. Cada cliente conocido y cada rostro familiar era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras servía a sus clientes, empezaba a articular en su mente el discurso que usaría en la reunión. Debía ser honesto acerca de su sueño y el sacrificio que estaba dispuesto a realizar.
Recordó las enseñanzas de su abuelo notando que no solo se trataba de cultivar la tierra, sino de cultivar confianza y esperanza. Al caer la tarde, el aire se volvió denso. La reunión no solo esperaba en la plaza del pueblo, despedía la incertidumbre a través de cada rincón del lugar. Luis llegó con un cuaderno lleno de notas y un prototipo de su visión. Miró a su alrededor y vio a los mismos rostros que lo habían juzgado, pero esta vez su corazón no se encogió. En su lugar, se sintió empoderado por el eco de sus raíces. Cuando comenzó a hablar, su voz tembló pero luego se estabilizó. Describió su sueño de revitalizar la hacienda, como quería entrelazar la herencia de su familia con prácticas modernas que beneficiaran a la comunidad. Necesitaba que comprendieran que no se trataba de un capricho, sino de un mandato ancestral. A medida que se desenvolvía, Luis descubrió una verdad oculta en su interior. Tenía conocimientos que no sabía que poseía, una habilidad para comunicarse y conectar con los demás que había heredado, y ahora estaba lista para usarse. Sin embargo, las dudas y los murmullos no tardaron en aparecer. Un grupo de vecinos, algunos de ellos amigos de toda la vida, comenzaron a cuestionar su credibilidad. «No puedes hacerlo solo», Luis gritó uno mientras otros asentían. «No entiendes cómo funciona todo esto». Esa referencia a su inexperiencia se sintió como un golpe en el pecho. A pesar de la calidez del sol, él se sintió helado. Fue entonces cuando una idea atravesó su mente. ¿Por qué no compartir su proceso? Luis les propuso involucrarse en el proyecto, a colaborar y a aprender juntos. «Podemos levantarnos o caer juntos», dijo sintiendo como cada palabra resonaba con más fuerza que la anterior. Esto no era solo su lucha, sino un esfuerzo colectivo, una oportunidad para rediseñar el destino de ese pueblo. A medida que los murmullos empezaron a cesar, vio la mirada de algunos cambiar. Fue un momento poderoso, un atisbo de apoyo en un mar de crítica. Pero aún había piezas que encajar y estrategias que pulir. Al finalizar la reunión, había plantado una semilla, pero estaba lejos de estar seguro si germinaría. El desafío lo esperaba, más grande que nunca. Esa noche, mientras se sentaba en su habitación, un nuevo dilema lo embargaba. ¿Estaba dispuesto a arriesgar la estabilidad actual de su vida por un futuro incierto y monumental? El peso de la decisión se volvió abrumador y los sueños parecieron desvanecerse, pero en ese exacto instante, algo dentro de él clamó con fuerza. «Es el momento de actuar», pensó. Esa decisión podría cambiar todo, pero la próxima jugada era aún más crucial. Podría realmente unir a su comunidad y demostrarles que su visión no era fantasía, sino un camino viable para todos. Fue ahí, en la penumbra de su habitación, donde entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sin embargo, Luis estaba listo para pelear por su sueño, y ya no tenía miedo de mostrarse. La luz de la mañana siguiente traería nuevas propuestas, pero también desafíos inesperados. La verdadera pregunta era, ¿quién se uniría a él en esta nueva lucha? Luis despertó con un renovado sentido de propósito. El suave sonido del viento y el canto de los pájaros lo rodeaban, pero en su interior había un torrente de decisiones que debía tomar. Tenía que actuar rápidamente, no podía permitir que la incertidumbre consumiera su impulso. La reunión había sido solo el comienzo, y si quería que su sueño prosperara, necesitaba establecer un plan de acción claro. Mientras preparaba el café, Luis trazaba en su mente un esbozo de su estrategia. Debería reunirse con personas clave del pueblo que pudieran ser aliados en su cruenta batalla. Su primer pensamiento fue don Ramón, el ingeniero agrónomo que había dedicado su vida a la agricultura sostenible. La experiencia de don Ramón podría proporcionarle la credibilidad técnica que le faltaba y además, su pasión por innovar resonaría con los ideales que Luis quería plasmar. Hoy será el primer paso, decidió mientras servía el café en el vaso, sintiendo el calor del líquido como un símbolo de su propia energía. Se dirigió hacia la casa de don Ramón, decidido a exponerle su visión y a pedirle su apoyo. La comunicación siempre había sido una de sus fortalezas, un hecho que había estado oculto bajo la sombra de las críticas, pero que ahora quería usar como herramienta. El camino hacia la casa de don Ramón lo llevó a través de un pequeño sendero flanqueado por árboles de guayaba. El aroma dulce lo envolvía, y se preguntó si las frutas de su propia hacienda eran tan viables como los guayabos que lo rodeaban. Años de trabajo duro y tradición familiar estaban ahí latentes, esperando ser descubiertos y puestos en valor. Al llegar, lo recibió con una sonrisa, y el diálogo fluyó de manera natural. Luis articuló su plan con claridad,
integrando la herencia de su familia y la necesidad de un enfoque moderno. Don Ramón lo escuchó con atención y tras unos momentos de reflexión, le ofreció algo que no esperaban, apoyo técnico y una colaboración que daría forma a su proyecto. Solo, es muy difícil. Pero juntos podemos hacer que esto funcione, le dijo su voz llena de convicción. El formato del plan se fue forjando con cada interacción que tuvieron. No solo estaba comenzando a definir su visión, estaba construyendo un equipo. Mientras caminaba de regreso a su tienda, Luis sentía que un peso se aligeraba. Había dado un paso crucial, pero también un dilema surgió en su mente: ¿podía confiar en que otros se unirían a su causa como lo hizo don Ramón? La historia familiar que tanto valoraba también le decía que no siempre podía contar con los demás, que a veces el sacrificio era individual. Sin embargo, se prometió abrir su mente. Si su objetivo era transformar su legado, debía aprender a ser un líder y un colaborador al mismo tiempo. Durante la tarde, se dedicó a redactar un borrador con ideas para presentar a más miembros del pueblo, buscando el respaldo que tanto necesitaba. Se sentía cada vez más preparado, pero no podía ignorar la posibilidad de ser nuevamente rechazado. Los peligros son parte del crecimiento, recordó la frase de su abuelo. Era momento de arriesgarse y demostrar que su propuesta no era solo una ilusión, sino una oportunidad para un futuro mejor. Mientras la luz del sol se desvanecía, una llamada inesperada interrumpió su momento de reflexión. Era María, una joven del pueblo que había estado involucrada en proyectos de agricultura. Luis recordó que ella también había mostrado interés en su visión, pero sus palabras estaban llenas de dudas. Luis, ¿crees que realmente puedes cambiar esto? Hay mucha resistencia. La inquietud en su voz resonó en sus propios temores. Con una determinación nueva, decidió concertar una reunión inmediata para aclarar sus ideas y demostrarle que esta vez iba en serio. Luis sabía que la persuasión y la pasión podían abrir puertas, pero también era consciente de que necesitaba fortalecer su propia autoconfianza. Esa noche, mientras repasaba sus notas, sintió el peso de la responsabilidad y el orgullo en partes iguales. Sería capaz de convencer a María y, en última instancia, a más personas de su visión. La chispa de incertidumbre había encendido algo más dentro de él, un desafío que podría redefinir su futuro y el de todos a su alrededor. Luis sabía que el siguiente capítulo en su historia pronto se estaba escribiendo. La pregunta latente era si tendría los recursos emocionales y las habilidades para no solo soñar, sino también ejecutar. Sin embargo, se sentía preparado para avanzar hacia el siguiente reto, por complicado que fuera. La decisión había sido tomada, ahora solo necesitaba poner en práctica lo aprendido y, quizás, descubriera que lo que realmente le faltaba no eran las habilidades, sino la fe en sí mismo y en su capacidad para liderar. Luis se sentó en el minúsculo escritorio de su tienda, una superficie desordenada llena de documentos, bocetos y notas que había acumulado en los últimos días. A pesar del caos, había un orden implícito en su mente. Cada hoja, cada idea representaba un paso hacia su objetivo mayor: ganar el apoyo del pueblo y cambiar su legado. Miró por la ventana, sintiendo la brisa fresca que traía consigo una sensación de claridad. La conversación de la mañana con don Ramón resonaba en sus pensamientos. El ingeniero agrónomo había ofrecido no solo su conocimiento técnico, sino también una conexión emocional que Luis no esperaba. Esa camaradería significaba más que datos y cifras, era un respaldo. Sin embargo, la inquietud que había sentido con la llamada de María lo persiguió. ¿Realmente puedo cambiar esto?, se preguntó una vez más. La resistencia a la que ella se refería se palpaba en el aire, y eso solo aumentaba su ansiedad. En un esfuerzo por recopilar sus pensamientos, empezó a trabajar en un plan más estructurado. De una hoja a otra, esquematizó las ideas en categorías: inspiración, estrategia y acción. La acción necesitaba ser su enfoque principal. Iba creando un mapa mental, donde cada punto representaba una tarea o un contacto importante. Penetrar en la mente de María no sería un simple reto, era vital. Ella tenía la capacidad de influir en otros, y su apoyo podría propulsar su proyecto en direcciones inimaginables. Mientras escribía, se dio cuenta de que muchos de sus temores eran manifestaciones de una falta de confianza, y que podría convertir esos miedos en motivación. Al poner sus ideas sobre papel, empezó a ver patrones en su pasado. Durante años había trabajado incansablemente en la hacienda, aprendiendo no solo a cultivar, sino también a escuchar y adaptarse a las circunstancias. Esa era su fortaleza,
la habilidad para reinventarse y aprender de los errores. Era hora de aplicar lo aprendido en su tierra natal en algo más grande. Necesito comunicar estas ideas de manera efectiva, musitó para sí mismo. Fue entonces cuando su mente se iluminó con un nuevo enfoque. Luis tomó su teléfono y se puso en contacto con don Ramón. Le propuso una reunión para definir un mensaje claro que podría atraer a más aliados. Sintió que cada palabra lo impulsaba a actuar, y esa energía lo llenó de un entusiasmo renovado. Al día siguiente se encontró con don Ramón en la antigua plaza del pueblo. Mientras hablaban, Luis notó que su confianza aumentaba. Cada intervalo entre las palabras de su mentor era una oportunidad para cimentar su propio discurso, para fortalecer sus argumentos y para prepararse ante la inminente reunión con María. Tenía que encontrar la manera de conectar su visión con los intereses y temores de los demás. Durante la conversación, don Ramón compartió su propia experiencia sobre los fracasos y éxitos en proyectos pasados. A veces el camino más duro trae consigo el mayor crecimiento, le recordó. Esa línea quedó grabada en la mente de Luis, que comprendía que no solo se trataba de su victoria personal, sino de llevar a otros con él en este viaje. Esa misma tarde, Luis preparó su presentación para la reunión con María. Utilizó un lenguaje sencillo y claro, manteniendo la pasión y la autenticidad que había empezado a cultivar en sí mismo. Se preparó no solo para hablar, sino para escuchar. Al final del día, se dio cuenta de que la conexión con María no dependía únicamente de su capacidad para convencerla, sino de su disposición para colaborar. Cuando finalmente se sentó con ella, la atmósfera estaba cargada de expectativa. La primera parte de la conversación fluyó fácilmente, compartieron ideas sobre el futuro de la agricultura en la región, pero pronto la conversación se tornó más profunda. Luis se dio cuenta de que había un dilema en el aire, un instante de verdad. María, ¿puedes confiar en que juntos podemos marcar la diferencia? La respuesta de María fue un silencioso y titubeante no lo sé justo en el momento menos esperado. Luis sintió que un torbellino de emociones le invadía, ansiedad y determinación se entrelazaban en su interior. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos y demostrar que no era solo un sueño, sino una posibilidad tangible. Con el corazón acelerado y una mezcla de dudas y esperanzas, Luis se preparó para dar su primera propuesta concreta. Sin embargo, todo lo que podría suceder en ese momento y en los próximos capítulos podría definir no solo su futuro, sino también el destino de su legado familiar. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿sería capaz de transformar su pasión en un proyecto viable, o se enfrentaría a otro rechazo devastador? Luis sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras hallaba las palabras. La incertidumbre se asomaba, pero la necesidad de avanzar anidaba en su interior como un fuego latente. Podía ver su futuro delineándose, pero para materializarlo necesitaba algo más que ideas, requería acción audaz. Cerrar la brecha de desconfianza entre él y María era solo el primer paso. María, quiero que veas esto no solo como un proyecto, sino como una oportunidad de prosperar para todos, comenzó, su voz resonando con una mezcla de nerviosismo y determinación. Imagínate un futuro donde no solo cultivamos, sino que transformamos nuestra producción en algo sostenible, en productos que se demandan incluso fuera de nuestro pueblo. Esto no es un fenómeno aislado, puede ser el inicio de un movimiento. Mientras hablaba, cada palabra que pronunciaba parecía reforzar el lazo entre sus aspiraciones y sus emociones. María lo escuchaba con atención, pero su expresión era cautelosa. Luis necesitaba encontrar el hilo emocional que conectara su visión con los deseos de ella, era esencial que sintiera que esto también era parte de su proyecto. Puedo mostrarte cómo otros en circunstancias similares han cambiado su destino, dijo, su voz aumentando en intensidad. No se trata solo de lo que perderíamos si fallamos, sino de lo que ganaríamos si tenemos éxito. Ampliemos nuestra visión. No estamos solos, hay personas dispuestas a impulsar nuestras ideas. A medida que Luis esbozó su plan, él mismo empezó a visualizarlos en acción. Implementaría sistemas de riego eficientes, prácticas agrícolas sostenibles y, sobre todo, una comunidad unida en torno al crecimiento y al aprendizaje. La inseguridad de María comenzó a ceder, sus ojos brillaban con un atisbo de esperanza, sin embargo, la sombra de sus propios fracasos pasados surgió entre ellos. Luis pudo leer la resistencia en su semblante. María, sé que hemos tenido decepciones, admitió, sintiendo el peso de la historia en sus palabras. Pero cada error es una lección.
Estoy listo para aprender, y quiero que lo hagamos juntos. La conversación fluía más allá del intercambio de ideas, parecía una danza en la que Luis procuraba establecer el ritmo de la colaboración. María, cautelosa pero interesada, mostró un destello de apertura. No es que no crea en eso, Luis, necesito tiempo para procesarlo, reconoció, y con esas palabras sentó un precedente que Luis no había anticipado, una rendición parcial, un primer paso hacia la colaboración. Cerra de ese instante. Luis se sintió aliviado pero también inquieto. Si bien había logrado penetrar una parte de la fortaleza emocional de María, había un camino extenso por recorrer. Tenía que preparar un respaldo para su propuesta, un ángulo claro que no solo vendiera su idea, sino que la convenciera a ella y a otros. De regreso en su tienda, meditó sobre lo sucedido. Utilizó su cuaderno para esbozar los siguientes pasos. Definitivamente necesitaba sumar voces a su proyecto, hacer eco en otros líderes del pueblo que pudieran amplificar su mensaje. A ellos les faltaba el elemento fundamental, fe en su visión. Es hora de actuar, de involucrar a la comunidad, murmuró mientras anotaba nombres en su lista, colocando un círculo alrededor de los contactos más influyentes en la zona. Esa noche, Luis no pudo descansar. Su mente iba más rápido que su cuerpo, obseso por pensamientos y estrategias. La idea de formar un pequeño grupo para afinar la propuesta se apoderó de él. Sueños de reuniones, discusiones animadas y de cómo cada contribución podría embellecer su proyecto comenzaron a tomar forma. Se le encendió una chispa, un entendimiento claro y revitalizador. Para ganarse al pueblo, debía ser el líder que pensaba ser, alguien dispuesto a escuchar y adaptarse. De repente, cayó en cuenta de que María no era solo un posible socio, sino un testigo que podría ayudar a validar su visión ante otros. Realmente necesitaba de su ayuda, pero también debía estar preparado para demostrar que su propuesta era viable y real, no solo un intento. Todo dependía de convocar a los individuos correctos que empujaran su causa hacia adelante. Con renovada determinación, Luis se percató de que aún no había terminado. Mirando la noche estrellada a través de la ventana, una pregunta zumbó en su mente: ¿sería capaz de unir sus habilidades y arriesgarlo todo para hacer de su sueño una realidad? La respuesta, se dio cuenta, no estaba solo en él, sino en cada conexión que propiciara. Al día siguiente se despertaría con un sentido de propósito. Pero sobre todo se vería obligado a confrontar sus propios límites y los de aquellos que lo rodeaban. Sería el momento de probar no solo su propia fe, sino también su valor. ¿Estaría listo para el desafío que requeriría mover montañas de desaprobación y escepticismo? La inminente respuesta anidaba en el aire, lista para el siguiente encuentro, un cara a cara con el referente local don Alberto, quien había mostrado resistencia a cualquier propuesta reciente. Luis se despertó antes de que el sol asomara, con una necesidad imperiosa de afinar su estrategia. La visión de un futuro próspero le había infundido una nueva energía, pero también una ansiedad abrumadora. Sabía que el encuentro con don Alberto no sería sencillo. Su reputación como líder conservador del pueblo lo había posicionado como un bastión de resistencia a los cambios, especialmente a aquellos impulsados por la juventud. Mientras se vestía, el eco de la conversación con María resonaba en su mente. La incertidumbre de su apoyo aún pesaba en él, y cada momento que pasaba sin una respuesta clara se sentía como un ladrillo más en la muralla que necesitaba derribar. Tenía que demostrar no solo a María, sino a todos, que su propuesta era sólida, tangible y necesaria. Salió de casa decidido, el aire fresco de la mañana le daba fuerza. Caminó hacia la tienda, su mente rebosante de ideas. Tenía que pensar en cómo atraer a don Alberto, cómo presentarle la propuesta de manera que no la viera como una amenaza, sino como una oportunidad de expansión y colaboración. Era un desafío que necesitaba abordar creativamente. En su tienda, se sentó y comenzó a escribir un esquema que se estructuraba en 3 pilares fundamentales: sostenibilidad, crecimiento económico y legado comunitario. Cada apartado se expandía no solo en términos de beneficios, sino también de testimonios que pudieran resonar con alguien como don Alberto, que había visto el fracaso de muchos proyectos por la falta de preparación y visión. Al mediodía, después de haber esbozado argumentos y posibles debates en caso de que el líder intentara refutarlos, Luis se encontró frente a un sopor que le recordaba que el tiempo pasaba. La incierta respuesta de María aún lo agobiaba. Sin embargo, supo que no podía permitirse el lujo de rendirse ante el temor. Esta vez sería diferente. Necesitaba presentar la propuesta de una forma que fuera innegable. Decidió que invitaría a don Alberto a una reunión informal en su tienda.
Así podría mostrarle físicamente los materiales de su proyecto, los dibujos y las proyecciones. La idea de crear un espacio donde ambos pudieran hablar seguramente resonaría más que un simple encuentro en su despacho. La calidez y la cercanía de su tienda serían su mejor aliado. Antes de enviarlo, intentó convencerse de que don Alberto también anhelaba un cambio. Había notado en el pasado que incluso él había expresado frustraciones sobre el estancamiento del pueblo, el creciente desempleo y la disminución de los cultivos. Tal vez su propuesta en el fondo fuese la solución que no se atrevía a aceptar. Con cada hora que pasaba, Luis sentía que el desafío se intensificaba. Pasaron los minutos mientras su corazón latía con fuerza, cargado de dudas. ¿Y si don Alberto lo ignoraba? ¿Y si la resistencia a la propuesta se transformaba en oposición abierta? Luis sabía que la primera impresión contaba, así que decidió arriesgar una invitación por escrito, rica en calidez y en motivos. La entregó por medio de un joven mensajero del pueblo, quien pasó junto a Luis con una sonrisa incautada. Mientras el sol comenzaba a caer, Luis se reunió en su mente con los vislumbrados escenarios. Cada resultado posible giraba inquieto en su pensamiento. ¿Y si la respuesta de don Alberto no era la que esperaba? O peor aún, ¿y si se aliaba con aquellos que rechazarían su propuesta abiertamente? Con esos pensamientos agolpándose junto a una renovada esperanza, Luis suspiró y salió de la tienda. Había un camino y aunque fragoroso, ya no podía retroceder. La noche caía, y con ella también se aproximaban las respuestas. Pronto recibiría la noticia más importante de su vida, y en aquel instante oscuro, se dio cuenta de que la batalla por el futuro de su sueño apenas comenzaba. La próxima mañana, no solo tendría que enfrentar a don Alberto, también se vería obligado a confrontar sus propios miedos y limitaciones. Un nuevo desafío se alzaba en su horizonte, listo para desafiarlo. El sol se asomó con un brillo casi hiriente iluminando la tienda de Luis mientras él contemplaba la superficie de la mesa, donde se esparcían sus notas y gráficos. La noche anterior había estado llena de desasosiego, cada sombra en la habitación parecía un eco de sus dudas. Sentía que su mente estaba en batalla. La incertidumbre ante el encuentro con don Alberto lo mantenía en un estado de alerta casi excesivo, al borde de la autoexigencia que a menudo resultaba paralizante. Luis sabía que la claridad de su propuesta no bastaría si no lograba conectar con la esencia de don Alberto. A medida que el reloj avanzaba, sus pensamientos se llenaban de imágenes de cómo podría desarrollarse el encuentro. ¿Cuáles serían las preguntas que no esperarían? ¿Cómo podría desarmar los argumentos que el líder pondría sobre la mesa? Era un juego de estrategia que requería más que preparación, necesitaba resultar convincente y auténtico. Su mente se deslizó hacia las palabras de María, la única persona que había creído en su inquebrantable capacidad para innovar, incluso en momentos de retroceso colectivo. Sin embargo, la necesidad de su apoyo seguía siendo una nube sombría. ¿Se centraría en los aspectos técnicos o se atrevería a compartir su visión emocional para el pueblo? La mezcla de lo racional y lo afectivo parecía el camino más prometedor. Decidido a no dejarse abrumar por la ansiedad, Luis se concentró en el primer pilar de su propuesta, la sostenibilidad. Se detuvo a tiempo para recordar cómo comenzó todo, cuando la idea surgió de una inquietud sobre el futuro de la agricultura familiar. Sabía que don Alberto, a pesar de ser un conservador, tenía sus propias frustraciones. En los últimos años había podido notar que el líder no era ajeno a la inminente crisis agraria. El tiempo transcurría y Luis, con un renovado sentido de propósito, comenzó a visualizar su discurso. Quería presentar no solo números y gráficas, sino historias, conexiones y emociones que resonaran con don Alberto. Tras un profundo suspiro, decidió cambiar su planteamiento mental, trabajaría más en el enfoque humano y menos en el técnico. Esta transformación personal en su método le resultaba incómoda, pero necesaria. Hasta entonces su imagen de líder había surgido del paradigma de lo racional. Ahora, quizás era tiempo de que su liderazgo anidara en algo más profundo. A las 11 el timbre de la puerta sonó y, mientras Luis giraba su mirada hacia la entrada, su corazón se detuvo abruptamente. Ante él estaba el joven mensajero con una expresión extraviada que parecía augurar una respuesta. El muchacho rompió el silencio con un tono de urgencia. Don Alberto quiere verle esta tarde. La revelación lo golpeó como un jarrón de cerámica al suelo. Aquello era un paso adelante, pero también una medida de sus propias inseguridades. Tenía poco tiempo para prepararse. Era ahora o nunca.
Sabía que la oportunidad de su vida se presentaba en forma de un encuentro de apenas unas horas, y con ella la exigencia de ser el mejor Luis que había existido. Con un sentido renovado de urgencia, comenzó a organizar las hojas sobre la mesa, imprimiendo un ritmo enérgico a sus movimientos. Este encuentro podía ser la catapulta no solo para su sueño, sino también para su vida. Se sintió por un instante como un guerrero en la batalla ante un adversario formidable, pero no podía permitir que el miedo anidara en él, esa pieza de su ser que tantos años había desafiado. Con el encuentro a la vista, Luis se enfrentaba a su dilema más profundo. ¿Podría realmente permitir que sus vulnerabilidades interfieran en su camino hacia el cambio? El tiempo se escurría, la vida lo desbordaba, y sintió el crisol de la transformación arder en su interior. El momento decisivo estaba por llegar, y Luis se preparaba para la confrontación más importante, no solo con el líder del pueblo, sino con la versión de sí mismo que había temido durante tanto tiempo. Sería capaz de presentar su visión sin jamás ocultar su verdadero ser. De repente se dio cuenta. Aquella tarde no solo defendía una propuesta, estaba luchando por un nuevo Luis. Luis respiró hondo mientras sus dedos temblorosos se deslizaban sobre las hojas de notas. Tras cada gráfico y esquema había un hilo de su pasión, una conexión genuina con la tierra que tanto amaba. Sin embargo, al repasar sus ideas, una inquietud emergía. ¿Sus palabras resonarían de verdad en don Alberto? Más allá de los números, necesitaba tocar su propósito, esa chispa que lo había mantenido en el cargo durante tanto tiempo. Con cada minuto que pasaba, la inminente reunión lo acercaba a un precipicio. Era un enigma mental que debía desentrañar de inmediato. ¿Tendría la fuerza para demostrar que un enfoque más humano podría cambiar la perspectiva del poderoso líder? La necesidad de innovar en su discurso chocaba con su resistencia a mostrarse vulnerable. Luis sabía que el auténtico crecimiento escondía en la vulnerabilidad, pero era un concepto que le costaba aceptar. Al contemplar el dorado rayo de sol que se colaba por la ventana, una historia personal afloró en su mente. Recordó cuando de niño ayudaba a su padre en la pequeña finca familiar. Las arduas horas pasadas en el campo habían cultivado no solo maíz, sino también un profundo respeto a la sabiduría de la naturaleza. Fue en esos momentos de trabajo y sudor donde se forjó su pasión por la agricultura. La conexión emocional que desarrolló con esa tierra rezumaba un sentido de pertenencia que quería compartir con don Alberto. Su foco se trasladó hacia el líder. Luis entendía que don Alberto había enfrentado numerosos desafíos, pero lo que necesitaba era ver la posibilidad de un cambio positivo, un futuro más sostenible. A partir de esa reflexión, su discurso comenzó a tomar forma, una narrativa conjunta entre sus raíces y la esperanza de un nuevo horizonte. Era un enfoque más audaz. Ahora hablar sobre la importancia de la comunidad no sería un riesgo, sino un paso necesario. La hora avanzaba rápidamente y mientras se preparaba mentalmente, una oleada de certidumbre lo envolvió. Luis decidió que en lugar de convencerse a sí mismo de que su visión era la única solución, plantearía un diálogo con don Alberto. Un intercambio donde su experiencia y su enfoque humano pudieran florecer juntos, creando un puente en lugar de un océano entre ellos. Quizás estaba evolucionando en su concepto de liderazgo, de un monólogo a un verdadero diálogo. Antes de salir, un último vistazo a su reflejo le reveló una mirada decidida, una chispa de propósito renovado. Aquella lucha interna estaba sirviendo, de manera inesperada, como un catalizador en su proceso de desarrollo personal. Con cada paso hacia la reunión, se sentía menos como un impostor y más como un innovador. Había llegado el momento de mostrarle a don Alberto que la realidad agrícola y emocional estaban entrelazadas, pero a medida que se acercaba al lugar de encuentro, la incómoda sensación regresó. ¿Podría realmente llevar ese enfoque emocional sin caer en la trampa del sentimentalismo vacío? Poco a poco sus raíces se reinventaban, pero aún le faltaba la confianza plena en que esa nueva forma de ser podía traducirse en efectividad. Al entrar, la figura de don Alberto lo esperaba, imponente y serena. Allí, enfrentándose por primera vez a sus demonios, Luis se lo planteó en su mente, no estaba solo luchando contra un paradoja empresarial, sino ante la oportunidad de redescubrirse y construir algo que realmente importara. Mientras las primeras palabras de don Alberto resonaban en el aire, la presión aumentaba. Luis debía hallar el tono perfecto, el paso seguro, y proyectar la autenticidad que tanto anhelaba. Todo estaba en juego. La urgencia en su pecho se transformó en un llamado de acción, y el dilema emergente escaló ante sus ojos.
¿sería capaz de ser el Luis que soñaba o sucumbiría ante el miedo al rechazo? Aquel primer intercambio era solo el inicio. Las decisiones que se tomarían en ese espacio definirían no solo su futuro ante don Alberto, sino el propio sentido de Luis en el camino hacia su verdadero propósito. Luis se encontró en un momento crítico, las palabras de don Alberto danzando en el aire, pesadas con expectativa. Con cada frase captaba la esencia de un hombre que había dedicado su vida a las tierras que ahora se habían vuelto insignificantes en medio de números y estadísticas. Necesitaba conectar con esa esencia, encontrar el hilo que uniera su visión con la pasión de don Alberto. Mientras el líder hablaba, Luis observaba con atención. Su mente no solo registraba las palabras, sino que buscaba patrones, emociones y sobre todo, vulnerabilidades. Pensó en cómo don Alberto había sido una figura casi temible en su vida profesional, un ícono de autoridad que parecía congelado en sus creencias. ¿Pero qué había detrás de ese manto de firmeza? Esa curiosidad se convirtió en su ancla, con cada latido, la conversación se tornaba más intensa. Luis dio un paso al frente, decidido a abordar el tema que le inquietaba. Don Alberto, más allá de los números, creo que debemos replantear nuestra relación con la tierra. Cada campo que cultivamos tiene su propia historia, y esas historias son las que pueden hacer que nuestras decisiones se sientan. La sostenibilidad no es solo un término, es una promesa que hacemos a las generaciones futuras. Los ojos de don Alberto brillaron momentáneamente, pero la defensa que había erguido a lo largo de los años lo mantenía alerta. ¿Y qué pasa si ese enfoque no resulta económicamente viable, Luis? Replicó con una voz grave que resonaba como un eco en el aire tenso del despacho. Luis sintió el aire helarse. Era un desafío abierto. Si nuestras decisiones solo responden al corto plazo, ¿qué legado dejaremos? Hay que pensar en la fertilidad de la tierra y también en la de nuestras comunidades. La gente necesita ver que su trabajo tiene valor, que hay un futuro en el cual sus hijos pueden seguir cultivando esta tierra. La inconformidad que había sentido antes comenzó a transformarse en un impulso renovado. Esa era la conversación que quería tener, una conversación que trascendiera el mero cálculo económico. A medida que profundizaba, elaboraba una imagen más grande, un futuro que creía posible. Sin embargo, la voz interior de la duda aún siseaba, estaba cruzando líneas demasiado arriesgadas. Don Alberto lo observaba con atención, sus facciones imperturbables. Había un momento de silencio que se estiraba, y Luis supo que debía ser valiente. Se tomó un segundo, miró a los ojos del líder y, dejando de lado su timidez, continuó. Entiendo los riesgos, pero lo que propongo no es solo un cambio estratégico. Es una transformación desde el corazón. Necesitamos construir una red, un ecosistema que involucre a nuestros empleados, a los agricultores y a la comunidad. Se trata de crear valor, no solo para la empresa, sino para todos. Las palabras de Luis volaron como flechas, atravesando la coraza de don Alberto. Por primera vez, el líder pareció contemplar la idea de un mundo más expansivo que los márgenes de su escritorio. Aún así, la resistencia no desaparecía de inmediato, como un titán imperturbable se acercaba al final de la reunión. Luis, tus ideas son apasionadas, pero sigo sin estar convencido. El mercado no es algo que se persuade con pasión, se conquista con beneficios, dijo finalmente don Alberto. Aquella afirmación resonó en el pecho de Luis como un golpe. Se sentía frustrado, pero también comprendía que tenía que cambiar su enfoque. Esa lucha interna, entre su pasión real y la lógica fría del negocio, se intensificó en él. ¿Cómo podía unirse a esos dos mundos sin perder su esencia? La reunión acabó, y mientras se retiraba, la inquietud crecía. Sabía que debía repensar su estrategia, profundizar más en sus raíces para conectar emocionalmente, pero ahora había un quebranto. La lucha por ser visto como algo más que un joven soñador consumía su mente. Luis comprendió que su viaje apenas comenzaba. La búsqueda de un camino que integrara su visión emocional con la pragmática era su nuevo desafío. Solo entonces, al mirar la tierra que lo había nutrido desde niño, se dio cuenta de que la verdadera transformación iniciaba dentro de él mismo. En ese momento de revelación, se dio cuenta que además de ser un innovador, también tenía que ser un líder capaz de demostrar que la diferencia entre el éxito y el fracaso era la confianza y la apertura para aprender. Decidido, sentía que un nuevo propósito emergía dentro de su ser. Pronto, como un eco, una pregunta surgió en su mente:
¿Cuáles serían los pasos concretos que debía tomar para confrontar con valentía tanto el rechazo como la burocracia? La respuesta podría cambiar el rumbo de su vida y, quizás, el de todas las tierras que amaba. Luis se despertó aquella mañana con una claridad renovada. La interacción con don Alberto había sido un punto de inflexión. No solo había perdido una batalla, sino que había ganado una perspectiva más amplia. Ahora se encontraba en un momento de revelación personal, y ese despertar lo llevó a tomar decisiones que transformarían no solo su futuro, sino también el legado de su familia. Sabía que no podía rendirse, el rechazo, aunque doloroso, no podía desviar su camino. Con cada latido comenzó a visualizar un nuevo enfoque. La tarea a partir de aquel día sería no solo desarrollar un proyecto agrícola, sino también convertirse en un líder que uniera a su comunidad bajo un mismo sueño. La tierra que había amado desde niño no era solo un sitio de cultivo, sino un símbolo de esperanza para todos. Se dirigió a su tienda y mientras preparaba el café, esbozó un nuevo plan en su mente. Era tiempo de convocar a personas con quien necesitaba colaborar. No podía hacerlo solo, había aprendido esa lección con cada retribución y cada rechazo. Entre sus compañeros del pueblo había muchos que compartían su deseo de innovar. Necesitaba crear un círculo de confianza y trabajo en conjunto, donde cada voz fuera escuchada, incluso las de aquellos que no habían creído en él. Determinado, decidió organizar una reunión en la plaza del pueblo. En lugar de invitar solo a los escépticos, incluyó a todos, agricultores jóvenes, veteranos, mujeres, hombres y aquellos que habían experimentado la crisis de la agricultura de primera mano. Era hora de abrir el diálogo y permitir que el miedo y la desconfianza cedieran ante la oportunidad de colaborar en un proyecto mayor. Unos días después, cuando la reunión se llevó a cabo, Luis sentía tensión en el aire. Miraba a sus vecinos con ansiedad, y una parte de él se preguntaba si habían venido para criticarlo nuevamente. Sin embargo, su determinación creció y al iniciar su discurso, recordó la importancia de compartir su visión de forma auténtica. Con voz firme habló sobre la necesidad de adaptarse a los tiempos, de crear una comunidad agrícola solidaria, donde cada uno de ellos pudiese beneficiarse de sus esfuerzos compartidos. Hoy no vengo solo a presentar un proyecto, dijo sintiendo la fuerza de su pasión. Vengo a invitarles a ser parte de este sueño en el que juntos podemos transformar nuestra tierra en un futuro próspero. Este no es solo mi legado, es el legado de cada uno de ustedes. Cada palabra que pronunciaba resonaba en las caras de sus vecinos que comenzaron a escuchar atentamente, algunos incluso asintieron mientras su mensaje calaba hondo. Al finalizar la reunión, Luis se sintió desbordado pero aliviado. Los rostros que antes mostraban escepticismo ahora brillaban con algo nuevo, interés y una pizca de esperanza. A través del diálogo y la apertura, su comunidad comenzaba a ver el potencial en sus propuestas. Poco a poco comprendió que su verdadero triunfo no solo era el posible éxito del proyecto agrícola, sino la identidad renovada que estaba construyendo para la comunidad entera, una basada en la participación y el apoyo mutuo. En las semanas que siguieron, las conversaciones se convirtieron en acciones concretas. Con la ironía del tiempo, don Alberto comenzó a asistir a las reuniones, viendo que la realidad se acercaba a lo que él había imaginado, pero desde un enfoque diferente. Juntos comenzaron a delinear nuevas prácticas agrícolas que integrarían sostenibilidad y rentabilidad. Luis avanzaba hacia su objetivo no solo como un soñador, sino como un líder reconocido. El día del primer recorrido por la renovada hacienda, Luis sintió un impulso que nunca había experimentado. Al caminar por campos ahora florecientes, con sus vecinos detrás, reconoció el significado profundo de su viaje. No solo había revitalizado la hacienda, sino también la esperanza colectiva y la identidad de su comunidad. La tierra que una vez pareció una carga se había transformado en un símbolo de unidad y crecimiento. Luis miró a su alrededor, viendo a cada persona como un baluarte de la nueva era que habían comenzado a construir. La realidad estaba ante ellos palpable y vibrante. Y en ese instante comprendió la fuerza que había dentro de él, la valentía que no solo le había permitido seguir adelante, sino también convertir a otros en faros de esperanza y cambio. Así, Luis no solo había conquistado un sueño, sino que había demostrado que las verdaderas transformaciones son las que se hacen juntos. En ese momento se sintió por completo satisfecho, había hallado su lugar en el mundo, y era aquí, entre su gente y la tierra que tanto amó. La historia de Luis se convirtió en un legado, un ejemplo de que el verdadero crecimiento se encuentra en la colaboración, la confianza y por último en la valentía de seguir adelante. No esperen ni un segundo más.
Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es brindar su respaldo. Actúen ya.